Les doy un cordial saludo y sean bienvenidos una vez más a su podcast informativo. Para empezar, ¿qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje del conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, defendiendo el capitalismo como un sistema económico y la democracia liberal como sistema político. La Unión Soviética encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas de baja ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas, defendiendo el comunismo como sistema político y la democracia popular como sistema político. Algunas de las características de este conflicto fueron la polarización del mundo en dos bandos, el procomunista y el anticomunista. Este se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizar la Guerra Fría se dirigieron a movimientos de guerrilla y guerras civiles. Se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política internacional de otros países. La amenaza permanente de la guerra favoreció la aportación de movimientos antibelistas y antinucleares internacionales. Luego del desarrollo económico de las décadas de 1950 y 1960 hacia la década de 1980, ambos bloques sufrieron crisis económicas. La injerencia en la política de otros países y la escalada armamentista consumiendo una enorme cantidad de recursos y provocaron crisis tanto en Estados Unidos como en la URSS. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento. En sucesivas reuniones, los líderes de ambos bloques acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de las relaciones internacionales. La URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron una apertura mayor hacia el occidente y culminaron la caída del comunismo. Simbólicamente se considera que el muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Y vamos a un corte comercial. ¿Quieres estudiar? ¿No sabes qué prepa ocupar? Con ustedes, la EPO 266, con los mejores profesores preparados para tu educación. Y volvemos a tu estación favorita, 266. En el marco de la Guerra Fría, el bloque capitalista fue el que agrupó a los países con regímenes aproximados a Estados Unidos. Contrariamente al bloque comunista, el capitalista era muy heterogéneo debido a las diferencias económicas entre países y a los nacionalismos arraigados. El bloque capitalista estaba organizado en torno al OTAN, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, entre otros, teniendo a su vez otros países aliados como Australia y Nueva Zelanda, que no eran parte oficialmente del bloque militar. El bloque socialista estaba organizado en torno al Pacto de Varsovia que formaba la Unión Soviética, Polonia, Alemania Oriental, Hungría y Rumania. No pertenecientes al bloque soviético había países comunistas como China, Mongolia, etc., más o menos cercanos en el contexto de la Guerra Fría, pero no claramente aliados y con bastantes desconfianzas entre ellos, sobre todo en la URSS y China. Se denomina carrera armamentista a la coexistencia competitiva de armamentos y desarrollo de tecnología durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética. Este modo de estar en alerta se fundamentó justamente en el peligro de que cualquiera de ambos bloques pudiera desencadenar una guerra de alcance nuclear. La colaboración militar y armamentista llevada a cabo por los dos bloques en los diferentes conflictos como era el árabe, israelí, Corea, Vietnam y Cuba estaba destinada a fortalecer y expandir su poder frente al bloque contrario. La dominación espacial y astronómica también se constituyó como un signo de preponderancia de una potencia sobre otra. En 1957, los soviéticos colocaron el primer satélite Sputnik en órbita en el planeta. Meses más tarde, lanzaron el Sputnik 2 colocando dentro una perrita Laika, primer ser vivo en salir al espacio.
que no pudo regresar con vida ya que se quemó al tomar contacto en la atmósfera. En contrapartida, los americanos lanzaron el Exponer 1 en 1958. Del mismo modo, la URSS lanza en 1961 la nave Vostok, con Yuri Gagarin a bordo, primer humano en ir y regresar vivo. Por su parte, Estados Unidos desarrolló las misiones Apolo 8 y Apolo 11, logrando en la primera de ellas divisar la cara oculta de la Luna y en la segunda pisar suelo lunar. Esperemos que la información brindada en este espacio haya sido de tu agrado y te esperamos para la siguiente emisión. Gracias y hasta luego. Estación 266 FM.